de alguien tenemos que hablar de bondad, es acerca de la bondad de Dios. Si nosotros tenemos que hablar de alguien que, como la Biblia dice, ha pasado por alto los pecados de esta generación, la ignorancia de esta generación, ese es Dios. Si usted va a Génesis 6:15, no lo busque. La Biblia dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el libro de Efesios capítulo 2, el verso 2 y 3, nos habla a nosotros acerca de la maldad del hombre. Nos habla a nosotros que el hombre es malo. En el libro de Efesios, este es el único que no puse, quiero buscar los dos. Vea lo que dice versos 2 y 3: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el libro de Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 8:5 dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que vivimos según la carne no pueden agradar a Dios. Isaías 64:6 nos dice: nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Alguien que lo ha pasado por alto, alguien que ha decidido perdonar al hombre el pecado, ha sido Dios. Dios mostró su bondad. Vea, si vemos el texto nuestro, nos dice cómo éramos en otro tiempo. Dice que eran rebeldes, insensatos, extraviados, esclavos de concupiscencia. Dice que aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Esto es algo como el mundo es hoy en día. Usted hoy puede darse cuenta cómo el hombre aborrece al hombre, cómo el hombre aborrece a su prójimo. Esta semana que viene, y tal vez la otra, acercándose el 14 de febrero, la gente hablará de amor, pero no es el amor de Dios. No es el verdadero amor. La gente confunde el amor por una pasión. La gente confunde el amor por el romanticismo. El mismo 14, es interesante oír radio, cualquier radio, ¿verdad? Porque solo ponen música romántica, y que esto es para los enamorados, y ponen esa música, dicen algunos cortavenas, ¿verdad? Que todo el mundo se pone ahí de una forma más romántica. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios que Él nos ha dado a nosotros es el que mostró al mostrarnos su bondad. Eso es lo que el hombre tiene que entender. Es por eso que Pablo le está diciendo a Tito en el verso número 5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es, mi amigo, escúcheme bien, usted no es salvo por lo bueno que usted pueda hacer. Usted no es salvo porque se porte bien. Usted no es salvo porque usted hace algunas cuestiones de caridad. Usted es solo salvo por la fe que pone en Jesucristo. Es la única manera. Él nos habla de que no somos salvos por la justicia que nosotros hubiéramos hecho, obras de justicia, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Podemos hablar en Dios de verdadera bondad. Podemos hablar en Dios que de verdad es un Dios bondadoso. En el verso 4 primero nos dice que la bondad de Dios se manifestó en amor. Verso 4 Él dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres. La bondad de Dios se ha mostrado en el amor hacia el hombre. Que no importa que el hombre sea pecador, que no importa lo que el hombre haya hecho, Dios amó al hombre. Por eso en Juan capítulo 3, el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. El amor de Dios. Yo le leía a los maestros ahora, busquen Juan capítulo 15, por favor. En el libro de Juan capítulo 15, un pasaje que es precioso. Un pasaje que nos dice cuál ha sido el verdadero amor de Dios. En Juan capítulo 15, si leemos verso 12 al verso 17, que lo leí temprano con los maestros, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como
Jesús hablando, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que uno. Pero nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vean, yo quiero mucho a mis amigos. De verdad, tengo buenos amigos y les tengo un gran aprecio. Pero que yo ponga mi vida por mis amigos, no sé, estaría ahí. Puedo consolar a doña Carol, que quede viuda, ¿verdad? Y decirle, doña Carol, pues de ni modo, ¿verdad? Ella era bueno. Puedo consolar a doña Isa allá en Panamá, o sea, puedo mandarles palabras de aliento, ¿verdad? Y de ánimo. Pero poner mi vida por un amigo. Uy, pastor, la Biblia dice que nos amemos unos a otros. Sí, yo sé. Pero uno ama su vida, ¿no es cierto? Pero eso fue lo que Jesús hizo. Jesús vino a morir por usted en la cruz. Por eso es que Jesús dice, no hay mayor muestra de amor. No hay mayor manera en que alguien pueda mostrar el amor por otra persona, en que uno ponga su vida por sus amigos. Y es que fueron precisamente lo que el Señor Jesús hizo. Él vino a morir en la cruz. Él vino a derramar la última gota de hasta la última gota de sangre para que usted pudiera ser salvo. Ahora note por favor lo que sigue diciendo. Verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo que Cristo está diciendo es, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Es algo que nosotros tenemos que entender, la forma en que la bondad de Dios se ha manifestado en el amor de Dios. Él nos eligió. La Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hermano, déjeme decirle algo, y mi amigo, la salvación es para todo hombre. Todo el que se arrepienta y ponga la fe en Cristo, encuentra el amor de Dios y encuentra la salvación. Y sí, la Biblia dice que Él nos eligió. Nosotros tenemos la bendición que escuchamos un día el Evangelio. Hay miles que todavía no han escuchado. Hay millones que no han oído lo que usted y yo escuchamos. Y gracias a Dios tenemos la salvación. La bondad de Dios se manifestó en el amor de Dios. Pero en el verso 5, la segunda cosa que habla de la bondad de Dios es que la bondad de Dios nos lavó del pecado. No solo la bondad de Dios se muestra en el amor de Dios, sino que la bondad de Dios nos lavó de nuestro pecado. Vea el verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, el verso 8 al verso 9. Aquí el apóstol Pablo está hablando en los primeros versículos de lo que Cristo hace en un corazón, en el corazón de un pecador. Dice que estaba muerto y ahora le dio vida. ¿En qué estábamos muertos? En delitos y pecados. Pero con Cristo tenemos vida eterna. Y luego empieza a decir que los que ya hemos aceptado a Cristo andábamos en otro tiempo en esto. Pero si vamos nosotros al verso número 8, nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que el Señor nos está hablando aquí a nosotros es que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos no por el esfuerzo humano. No hay nadie, déjeme decírselo con mucho respeto. El Papa puede ser un muy buen hombre, pero si él no conoce a Cristo, estará condenado por toda la eternidad. Pero pastor, es un hombre bueno, ha dedicado su vida a buenas cosas, pero no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que hagamos, no es por el
Yo me acuerdo viendo las noticias cuando murió esta gran mujer, la Madre Teresa de Calcuta, y poniendo todas las palabras que ella dijo y todo el esfuerzo que ella hizo. Pero también me acuerdo en ese gran documental, gente diciendo o poniendo: el cielo se lo había ganado. Nadie se va a ganar el cielo por buenas obras. No importa qué tan bueno pueda ser, no importa qué tantas cosas buenas haga. La Biblia dice muy claramente: no por obras, para que nadie se gloríe. En Efesios capítulo 1, el verso 7, el apóstol Pablo nos habla acerca de Cristo y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención, por el cual nuestro pecado ha sido lavado, ha sido perdonado, es a través y nada más que de Jesús. La regeneración, esta palabra que se usa, viene del griego paliginesia, y literalmente significa un nuevo nacimiento. En el libro de Juan capítulo 3 fue lo que Cristo trató de explicarle a Nicodemo. Si vamos al libro de Juan capítulo 3, nos encontramos como Cristo le habla a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo. Y vamos a leer solo verso 3 al verso 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los dos versículos anteriores, Nicodemo, un hombre sabio, un hombre de religión, llegó y le dice: Señor, usted ha venido de Dios, nadie puede hacer esto que usted hace. Y Cristo va al punto. Cristo no le dice: Nicodemo, gracias, qué bueno lo que usted está diciendo. Cristo lo que le dice es: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, de una vez. ¿Cuál era la necesidad más grande de Nicodemo? Tener a Cristo en el corazón, que entendiera cómo es la salvación. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que el Señor Jesús le está diciendo: Nicodemo, usted necesita a Cristo. Usted necesita un nuevo nacimiento. Usted necesita arrepentirse del pecado y poner la fe en Jesús para tener vida eterna. El hombre hoy no necesita ser bueno, necesita tener a Cristo en su corazón. El hombre hoy no necesita esforzarse. El hombre hoy no necesita buscar cómo ganarse la salvación. El hombre de lo que necesita es recordar que por la bondad de Dios nuestro pecado ha sido lavado y puede tener salvación si conoce a Cristo como Salvador personal. La misma necesidad de Nicodemo es la misma necesidad que tiene el ser humano hoy en día: nacer de nuevo. Pero si volvemos al texto, en Tito capítulo 3 nos habla de la bondad de Dios que se manifestó en el amor de Dios. Nos habla de que la bondad de Dios nos ha lavado del pecado. Pero nos habla en el verso 7 que la bondad de Dios nos ha justificado. Vea lo que dice Tito capítulo 3 y el verso 7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En el libro de Romanos, acompáñenme de una vez a Romanos capítulo 5, el verso 1. Pablo otra vez usa esa palabra: justificados. Justificados quiere decir que somos declarados inocentes a pesar de que somos culpables, a pesar de que hemos pecado, a pesar de que el hombre no es bueno, es perverso, de que tiene un corazón malo y perverso, como dice Jeremías. El hombre ha sido justificado a través de Jesucristo. En Romanos capítulo 5 y el verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de que somos justificados.
de que Él nos perdona nuestro pecado. En Romanos capítulo 5 y el verso 12 más adelante, la Biblia dice que todos somos pecadores. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Déjeme decirle algo, mi amigo, nosotros somos pecadores por naturaleza, porque es la herencia que traemos desde Adán y Eva. Porque desde que ellos decidieron desobedecer en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, de ahí en adelante, todo hombre, toda mujer que ha nacido en este mundo trae el pecado. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 4, con Caín y Abel. Hubo un deseo en el corazón, hubo una envidia en el corazón de Caín. La ofrenda de Abel fue recibida a Dios, la ofrenda de Caín no. Y él sintió envidia y decidió matar a su hermano Abel. Desde ahí en adelante vemos que el pecado ha estado en el hombre. Y la Biblia dice que por el pecado de Adán entró la muerte. Y no solo todos los hombres son pecadores, todos los hombres tienen una muerte espiritual, una separación del hombre de Dios por toda la eternidad. Pero el hombre no solo es pecador por naturaleza, el hombre es pecador por decisión propia. Hoy en día el hombre decide pecar. ¿Sabe? Uno ve a los bebés. Tuvimos en este campamento una muchacha que estuvo en nuestra casa, Adrianelis, sí es cierto, Adrianelis. Ella vino un tiempo, se quedó con nosotros unos días nada más y hicimos buena amistad, conocimos a su bebé, chineamos a su bebé en esta semana que estuvimos allá. Pero ¿sabe una cosa? Por más linda que fuera esa bebé, trae el pecado en ella. Llega el momento, no solo por naturaleza, como todo bebé que empieza a ser rebelde. Cuando empiezan a hablar, y los papás siempre queremos escuchar a los hijos hablar, pero cuando empiezan a hablar, después no queremos que se callen, ¿verdad? Sobre todo algunas palabras que encuentran afuera. Y empiezan a hacer cosas que sabemos que están mal. ¿Quién les enseñó? Es la naturaleza de ellos. Son pecadores. Eso es como la Biblia menciona. Nosotros somos pecadores por naturaleza y por decisión propia. En 1 Corintios capítulo 1, el verso 30 y 31. 1 Corintios capítulo 1. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo que está diciendo aquí es que somos justificados por el Señor Jesucristo. Pero volviendo al texto, volviendo a nuestro texto, no solo la bondad de Dios se mostró en el amor de Dios, no solo la bondad de Dios nos ha lavado del pecado, sino que la bondad de Dios nos justificó y nos hace herederos. Vean el verso 7, por favor. Dice en el verso 7: para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La bondad de Dios nos ha hecho herederos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, Pedro nos habla de esa herencia que tenemos los hijos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 4.
para una herencia. Leamos el verso 3 para que tengamos todo el contexto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Incorruptible, que no se puede corromper o podrir. Incontaminada, que no está contaminado. Inmarcesible, que no se marchita. Es lo que Pablo nos está diciendo, es lo que Pedro, nos está diciendo aquí. Es la herencia que nosotros tenemos. Ahora Pablo lo menciona, Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, el verso 16 al 18 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que en nosotros ha de manifestarse. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nosotros, al ser salvos, tenemos una herencia que ha sido reservada, dijo Pedro, en los cielos para aquellos que son hijos de Dios. Por eso es que nosotros, que somos creyentes, sabemos que si nosotros morimos, vamos a estar mejor con el Señor, que tenemos una morada allá en el cielo. Él dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que hablamos de la bondad de Dios, la bondad tan grande del Señor. La pregunta en esta mañana es si usted ha aceptado esa bondad de Dios. Si usted ya tiene a Cristo como Salvador personal, la gran bondad que solo Dios nos puede dar, una bondad que se mostró en su amor, una bondad que nos ha lavado del pecado, una bondad que nos ha justificado y una bondad que nos da una herencia que está reservada para los que son hijos de Dios. Si usted no ha conocido la bondad de Dios, hoy la puede conocer. Hoy es el día en que usted puede venir y tener a Cristo y conocer la gran bondad que el Señor tiene para con nosotros. Le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos, por favor. Cada uno con su rostro inclinado, ojos cerrados, por un momento nada más. Usted dice: pastor, yo ya tengo a Cristo. Yo conocí esa bondad de la que usted está hablando hoy.